Hola, bienvenidos a Paleopolítica y Cultura. Hoy estamos con Raúl, el equidistante. Hola, Raúl. Hola, ¿qué hay? Con Miguel, un señor de Logroño. Hola, Miguel. Buenas noches. Y con Francisco Novo. Hola, Francisco. Hola, buenas noches, desde Galicia. Raúl. Bien. En los últimos años, y sobre todo a partir del 15M, han surgido varias corrientes que ven en la democracia la respuesta a todas las inquietudes y la cura para todos los males. Se ha extendido como una mancha de aceite la idea de que los fallos de la democracia solo pueden resolverse con más democracia. Y esta fórmula aún puede tener sentido mientras se trate de déficits, otra palabra que ha devenido mantra, respecto a sistemas de representación más perfectos, pero carece por completo de sentido cuando hablamos de males comunes a toda democracia. Y es que por muy dispares que sean unas y otras, existen virtudes y defectos que inevitablemente comparten todas. Pero ¿qué es lo que entendemos por democracia? Es preciso, en primer lugar, distinguir la democracia formal de los mitos y mantras que la rodean. El elegir a los gobernantes mediante mayorías por sufragio universal significa únicamente eso. Todo lo demás, los cantos a la voluntad general y las expresiones como autogobierno del pueblo, no pasan de ser mera retórica que, sin embargo, encandila a muchos y les lleva a desarrollar toda una religión secular en torno a esa clase de sofismas. La principal ventaja de la democracia, en mi opinión, no consiste en ser más justa o más racional, supuestamente, sino en favorecer, que no garantizar tampoco, cambios de gobierno sin intrigas, altercados o derramamientos de sangre. Es preciso además diferenciar entre tipos de democracia política y entre acepciones del término democracia en contextos extrapolíticos. Se habla mucho, por ejemplo, de democratizar en el sentido de facilitar el acceso del común de los mortales a ciertas actividades antes restringidas a unos pocos. Como por ejemplo lo que estamos haciendo ahora, grabar un programa con un público potencial ilimitado, o publicar un periódico digital, un libro electrónico o un disco autoproducido. Y sé que es muy habitual vincular unas y otras acepciones de democracia o democratización, pero no sé hasta qué punto pueden ser interdependientes el plano de la política, de la economía y el de la cultura. Aunque sí parece obvio que el principio de un hombre, un voto implica partir de la creencia en cierta igualdad esencial entre todos los ciudadanos, si bien no es necesario compartir esa creencia para defender la democracia, dado que se puede hacer por otros motivos, como los que ya mencioné antes. Mi postura, para clarificarla ya del todo, no es la de concebir a la democracia como el mal menor, ya que no descarto que en ciertos momentos históricos existan mejores alternativas, ni tampoco la de juzgarla como el mal mayor o como una fuerza corruptora de la sociedad que va aniquilando uno por uno los valores que nos son más preciados. Yo la veo tan solo como una forma de gobierno entre muchas y, bueno, como todas las demás, a excepción de las más tiránicas o totalitarias, pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Miguel, señor de Logroño, ¿tú qué opinas? Sí, la democracia parte de la idea, de la premisa falsa de que todas las personas somos iguales y además es por definición liberticida, ya que obliga de alguna manera a delegar las libertades, los derechos y las responsabilidades de los individuos en un ente como es en el Estado. Si la democracia buscase de manera asamblearia y por consenso solventar problemas de la comunidad, como puede funcionar una comunidad de vecinos, pues no cabe duda de que sería algo positivo, porque el ser humano es un ser social que está obligado a vivir en comunidad por su propia biología, pero creo que la forma actual de organización del Estado no tiene nada que ver con eso y que no es más que una excusa para garantizar sin que haya demasiadas revueltas y revoluciones, que las personas no protesten cuando se toman decisiones que atentan directamente contra su libertad individual o se les usurpa parte de su dinero mediante la coacción del Estado. Yo no estoy de acuerdo con la idea de democracia porque no estoy de acuerdo con la idea de igualdad, ni creo que todas las opiniones sean iguales, y me parece temerario e irresponsable que cualquier persona tenga el mismo peso que sus vecinos a la hora de solventar o tomar decisiones, cuando obviamente no todos tenemos la misma capacidad ni estamos igual de preparados. Está claro que no todo el mundo sabe de economía, que no todo el mundo sabe de política, y el único requisito para poder participar de forma activa en la política de un país es ser mayor de edad y no estar preso, con lo cual me parece que es una forma de gobierno bastante mala
y además inevitablemente conlleva a que el que más ofrece, el que más regale o ofrezca a la masa, sea el más votado. El Estado, como todos sabemos, no tiene dinero, no crea riqueza, usurpa la riqueza del sector privado, y al final la democracia se traduce en que gobierna el que más le quita a todos para repartir en cosas absurdas, y es la inercia que vamos viendo. Cuando se instala la democracia, los estados van teniendo cada vez más competencias. Ha habido raras avis como el caso de Trump, pero generalmente no es así, o de Margaret Thatcher. Generalmente el estado alimentado por la democracia no hace más que crecer, y al final deriva inevitablemente hacia el socialismo, un socialismo podríamos decir que más light, un socialismo que no es revolucionario, pero en el que al final todas las necesidades son cubiertas por el Estado y la libertad económica brilla por su ausencia. Y más o menos mi postura es esa. Muy bien, Francisco. Bueno, en primer lugar, habría que decir que mi crítica vale tanto para lo que es la democracia más formal, que sería, según algunos, solo se daría en Estados Unidos, como para las partitocracias del resto, ¿no? Del resto de países con voto competitivo. Bueno, o sea, sería una crítica en general al voto competitivo, o sea, al sistema que hay en Europa, al sistema que hay en Estados Unidos, a todo lo que no sean, digamos, monarquías o dictaduras civiles. Y bueno, mi opinión de la democracia en general es mala, es muy negativa, y quería resaltar los aspectos, hay más, no, pero los aspectos generales los primeros problemas, inconvenientes que le veo. En primer lugar, diría la demagogia, ¿no? La democracia al final acaba degenerando siempre en demagogia, ¿no? Decía Aristóteles en la política que la democracia sería el buen gobierno, que podría degenerar en demagogia. Yo creo que al final acaba degenerando siempre en demagogia, es decir, en decir a la gente lo que quiero oír, en populismo. Pues te voy a dar más subvenciones, te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro, el político acaba sometiéndose a la demagogia para obtener votos. Después, existe el mito de la representación, ¿no? Que es muy, muy citado por Trevijano. Para mí eso viene de Marsilio de Padua, lo de la representación, lo de que un político nos representa. Votamos al político X y eso, según Marsilio de Padua, por ejemplo, solo se daría en los sistemas mayoritarios, o sea, en los que solo se escoge un político por circunscripción, o sea, ya no se daría en España ni en prácticamente ningún sistema europeo el sistema mayoritario, pero bueno, lo podríamos poner en general. O sea, la representación, yo creo que no una persona no puede representar a cientos ni a miles, porque para representar a cientos y a miles, una persona solo se puede representar a sí misma. Para representar a eso tienes que saber lo que piensan todos de un tema que vas a votar, por ejemplo el aborto, si están a favor o en contra, todos los que te votaron, saber lo que piensan todos esos que te votaron, y además que todos estén de acuerdo. Si uno ya no está de acuerdo, ¿cómo te va a representar? O sea, ¿cómo va? O sea, 1000 tipos están a favor del aborto y uno no está en contra, pues ese tipo ya no está representado por el señor que va a votar. O sea, se tienen que dar esas dos condiciones que me parecen, o sea, que conozcas lo que piensen. Se podría hacer a lo mejor por un sistema informático y tal, pero tendrías, o sea, me parece complicadísimo eso, para ser puros, ¿no? Para hacerlo en puridad. Y después que piensen todos lo mismo, la verdad no lo veo nada fácil. Y tendría aparte que conocerlos a todos, ¿no? Porque si no los conoces a todos, ¿cómo vas a saber lo que piensan? Y ya no podría ser el voto secreto, porque si no, no sabría ese político quiénes lo han votado. O sea, la idea de la representación en sí misma nunca puede ser total, es una representación parcial, digamos, de cierto modo. Pues el mito de la división de poderes, eso de que porque se escojan por separado, como el sistema presidencialista, el presidente y el parlamento, eso de que son cada uno están divididos de separación de poderes, o sea, que están separados, que son independientes, no tiene por qué. O sea, yo no veo que se dé eso, no se puede acordar entre ellos, no pueden llegar, como llegan finalmente a acuerdos, o sea, no hay esa separación. Al final se acaba, creo, fusionando. O sea, decía Carl Smith, no hay separación de poderes, hay poderes y contrapoderes, y eso me parece mucho más realista que
que lo que dice Trevijano de que puede alcanzarse una división de poderes o separación de poderes y todo eso. Pues otro muy importante o de las más importantes, es que está centrada a corto plazo. La democracia, pero por su definición, está centrada a corto plazo. Cada X tiempo, sean 4 años, sean 5 años, tienes que cambiar el sistema de gobierno. O sea, tienes que hacer elecciones y tienes que, por lo tanto, cambiar el gobierno, seguir con el mismo gobierno, pero nunca vas a hacer planes a largo plazo. Son planes con mucho 4 o 5 años. Eso va en contra de la acumulación de capital, va en contra de todo. O sea, tienes que centrarte en el corto plazo y hacer lo que tienes que hacer en esos años. Sin embargo, por ejemplo, una monarquía es ya por definición a largo plazo, mientras dura el rey hasta que después muere y sigue su sucesor. Es una cosa que va a largo plazo, siempre se van años tras años. Sin embargo, la democracia está centrada en el corto plazo. Ya sabemos lo que pasa cuando centramos la vida a corto plazo. No suele salir bien, el carpe diem no suele funcionar bien. Pues la idea de la igualdad que ya citaba Miguel, tampoco me parece, no sé por qué tenemos que considerar a todos iguales ya es un poco rebañil, ya es un poco de rebaño, ¿no? Un poco de ovejitas, aquí somos todos iguales y tal. No quiere decir que, ahí no coincido tanto con Miguel, no quiere decir que vote mejor un catedrático vote mejor entre comillas, que un obrero de la construcción, porque eso nunca, pero bueno, ya es una cosa que ya da una idea mala, para mí la idea de igualdad ya es una idea mala. Y después, como por último, la idea de los derechos. Yo creo que tenemos unos derechos, cada uno tiene unos derechos innatos y que no tenemos por qué eso someterlo a sufragio. Si yo tengo derecho a la propiedad, no tengo por qué someterlo a sufragio y que venga un gobernante y me diga, oiga, pues no, usted no tiene derecho a esta casa porque el gobierno me ha escogido el pueblo, puedo expropiarle. No, yo tengo unos derechos, aparte de lo que diga la gente. Y esa es mi primera crítica a este sistema de gobierno. Pues sí, yo querría retomar desde el punto donde lo dejó Francisco, donde lo dejaste, Francisco, del tema de la visión que tenían los clásicos de la democracia. Bueno, los clásicos eran bastante pesimistas sobre todo sistema de gobierno, ¿no? Pero en particular decían que la democracia ocurre al final de un proceso de decadencia. O sea, al revés de la visión progresista, ¿no? Que es lo curioso de los clásicos, ¿no? Que parece a veces como que son muy conservadores en muchas cosas, ¿no? Y esta es una, porque en esto ellos ven la democracia como que para llegar a la democracia se tiene que haber llegado a un nivel en el cual los derechos hayan superado las responsabilidades, ¿no? El derecho en sí de la aristocracia era de poner al rey y tener una república que vendría a ser el gobierno de la aristocracia, donde la aristocracia elige. De ahí se pasa a exigir más derechos y se llega a la democracia del sufragio universal. Ahí en el sufragio universal yo creo que es cuando más que nada empieza por la misma demagogia a ser más importante el derecho que el deber. O sea, tu deber como ciudadano es secundario a tu derecho como ciudadano. Y de ahí empieza la decadencia. Y eso termina, por ejemplo, en ejemplos como Argentina, que ha sido un buen ejemplo la charla del otro día. Además, otra cosa que tiene la democracia también es que busca la igualdad, pero busca igualar hacia abajo, por la misma razón de que la mayoría siempre no tienden a ser los más ilustrados, como decía Borges, ¿no? ¿Cómo puede la mayoría de la población saber una ecuación de matemática o saber de política? O sea, estamos cayendo en una falacia estadística, ¿no? En realidad no tiene por qué ser, no estamos todos capacitados para gobernar. Yo mismo no me reconozco capacitada para gobernar, porque hay que tener un cierto grado de crueldad necesaria para poder mantener tu sociedad a salvo de cualquier peligro, que yo no la tengo. O sea, volvemos a lo mismo. A mí si me viene llorando un inmigrante, lo voy a dejar entrar. Y sin embargo veo que lo más coherente es que se limiten ciertas cosas, ¿no? Por el mismo bien de cada sociedad y cada cultura. Entonces ahí hay un dilema en cuanto a quién gobierna y cómo gobierna. Y por qué gobierna. Y por qué elegimos esa clase de gobernantes, ¿no? Cuánto de nuestra psicología y de nuestras emociones se transfiere a política. Y eso a mí me parece un fallo. Y es un fallo típico de la democracia, obviamente. Claro, eso de que no todos están capacitados para gobernar, claro, obviamente, pero precisamente por eso lo de que el pueblo se autogobierna es solo retórica, como dije en mi introducción. O sea,
precisamente por eso. O sea, quien gobierna realmente no es el pueblo. Quien gobierna siguen siendo políticos profesionales. Que esa profesionalidad estamos de acuerdo en que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Seguramente más de los segundos. Claro, es que está en el Pero mérito, claro, ¿no? o sea, no, es que eso de la... Claro, es lo que decía yo también en la introducción, que el tema de que la mayoría tenga razón, pues no, obviamente que la mayoría no suele tener la razón, pero es que simplemente una convención el que los coja la mayoría, porque parece más lógico que el que los coja una minoría, así cualquiera. O sea, es simplemente una convención, igual que es una convención o que es retórica decir que gobierna el pueblo, porque realmente gobiernan unos políticos. O sea... Exacto, el pueblo no tiene la madurez, la mayoría no suele tener la madurez necesaria, ¿no? Como para poder decidir cuál va a ser el futuro de la vida de todos. No, ese es el problema. Y luego también quería rebatirle a Miguel, porque cuando habla de la democracia parece que generalizaba y parece que no distinguía entre una democracia liberal y una democracia iliberal, como suele llamarse. Claro, la democracia liberal tiene unos límites, en principio, claros. Ya sabemos que sí, hay muchas democracias liberales que han evolucionado hacia socialdemocracias, pero aún incluso aún en esos casos, no se puede colectivizar los medios de producción. O sea, no se puede expropiar a todo el mundo, no se puede acabar con la propiedad privada. Se puede limitar la propiedad privada, se puede limitar la libertad económica, pero la democracia liberal, pues eso tiene unos límites. No se puede meter en el mismo saco de lo que llaman democracia popular, que realmente no sé si ha existido alguna vez, aparte de en Facebook. Y luego también quería rebatirle a Francisco lo de que tenemos unos derechos naturales. O sea, eso es como decir que tengo derecho a volar. Pues muy bien, pero si no tengo alas, da igual. O sea, si tú puedes decir súper convencido que tienes unos derechos naturales, pero si no hay nadie que los sancione, que los haga efectivos, es que te da igual, que te da lo mismo. O sea, tú puedes decir que tienes derecho a la propiedad, pero si vives dentro de un estado en el que no se permite la propiedad, pues no tienes derecho a la propiedad. Así de sencillo y así de crudo. Sí, es que moralmente el derecho tiene que ir acompañado el derecho tiene que ir acompañado de la responsabilidad, ¿no? No se puede exigir un derecho sin ser responsable de algo. Claro, sí. Lo ideal es que haya un equilibrio, claro, entre derechos y deberes. Exacto. De todas formas, incluso las constituciones más rígidas como la española tienen mecanismos de reforma. Y al final el populismo y la demagogia, como hacía Francisco, conduce a la gente a exigir a exigir que se reforme la Constitución para que vaya contra ellos. O sea, pero hay veces que exigen lo contrario. O sea, hay veces que cuando sale un político liberal como Thatcher o como Reagan, que podemos estar de acuerdo en que luego estafaron bastante, que luego no fueron tan liberales, o yo qué sé, o cuando el ejemplo que pongo siempre de Suecia cuando se arruinó, pues hoy, o sea, los políticos les cuentan, su versión de los hechos y la gente pues también dice, o sea, vamos a ver, si esto no es sostenible, pues habrá que cambiar. Y si el Estado se ha hecho demasiado grande, pues habrá que reducirlo. Y eso ha ocurrido, digo. ¿Qué es lo que está pasando en Brasil? En Gran Bretaña, ha ocurrido en Suecia. ¿Qué es lo que está pasando en Brasil ahora? Más allá de que Bolsonaro haya suavizado el discurso, es lo que está pasando en Brasil. En Brasil ahora la gente está votando lo contrario. O en Chile, en Chile fue con Pinochet cuando no fue... En Chile fue una llamada de teléfono del Senado. Que eligió. Fue una llamada de teléfono del Congreso chileno. Sí, dime, Miguel. Sí, el profesor Bastos dice que así como a ti no te gusta que yo decida cómo te tienes que cortar el pelo o cómo te tienes que vestir, yo soy como tú, pero más cosas. Y yo creo que en esa frase se sintetiza muy bien lo que se debe pensar sobre la democracia, que no es ni siquiera la dictadura de la mayoría, sino que es la dictadura de los que hablan en nombre de la mayoría. O sea, no hay mucha diferencia entre que hubiese una tiranía socialdemócrata y la democracia, porque al final se puede equiparar sin ningún tipo de problemas. Además está la virtud del político. Hablar de democracia en general, eso lleva a muchas confusiones. Además hay una cosa también que está... un poco. Una cosa también es la imagen del político, ¿no? El político, ¿qué mérito tiene? La demagogia o ser un demagogo, ¿qué mérito es? ¿Es un mérito? ¿Es realmente un mérito o no es un mérito? Pues está el mérito militar, el mérito científico, el mérito que sea. ¿El mérito del demagogo es un mérito o no? Eso es otra cosa para analizar también. Pero, si yo sé engañar a la gente, muy bien, sé engañar a la gente, sí, ¿no? Bien por mí.
O sea, Ya, pero es que nos olvidamos de que esas técnicas que usan los políticos en las elecciones también las usan políticos no democráticos. Quiero decir que también a las masas se las convence con demagogia para votar a un gobierno democrático o para instalar un dictador o para instalar un rey. O sea que eso no es solo propio de la democracia. ya, pero hay otros méritos. El rey tiene que haber cortado cabezas. La democracia incentiva más por su... El rey normalmente era el que más... Pues incentiva la demagogia, incentiva competir, ¿no? Entre los políticos, competir por ver quién es el que va a darle más beneficios a la gente. Más chamulla, ¿no? Como quien dice, ¿no? Como dice, le gusta decir a Francisco, más chamulla. Sí, pero que cuando se, por ejemplo, se habla de derrocar a un rey, instalar a otro, o cuando hay una democracia y se quiere acabar con ella e instalar a un dictador, ese rey y ese dictador que se postula para el gobierno también usa la demagogia muchas veces y también convence a la gente pues con esas dotes oratorias que se pueden juzgar más virtuosas o menos. Yo pensaba que el rey llegaba al rey por ser el que más cabezas cortaba, no necesariamente por ser el que mejor hablaba. Era el que más cabezas cortaba. Pero los líderes, democráticos o no, siempre se convierten en líderes en gran parte hablándole a las masas, ¿no? Dirigiéndose a las masas. El rey se muere en el poder. El rey se muere en el poder. Tiene tiempo para robar. El político tiene que darse prisa para robar todo en 4 años. Exacto, es la leyenda de Robin Hood, ¿no? El príncipe Juan, el príncipe regente, crucificaba al pueblo británico con impuestos porque sabía que cuando regresara Ricardo Corazón de León de las cruzadas se le iba a acabar el chollo, se le iba a acabar el negocio, ¿no? Y esa es la leyenda, esa es la historia, de ahí sale Robin Hood, que Robin Hood quería frenar ese robo estatal que llevaba a cabo el príncipe Juan, ¿no? Así es, yo cuando veo a los políticos en campaña me acuerdo de los viejos charlatanes, ¿no? Que iban de pueblo en pueblo vendiendo crecepelos, que al final era vaselina con algo de alcanfor y que obviamente no servía para nada, pero ellos vendían ese producto como milagroso. Yo creo que los políticos básicamente son los nuevos charlatanes. Exacto, incluso suavizan el discurso, usan un discurso para ganar votos, caso Macri, y después hacen otra cosa. Incluso hay algunos como Bolsonaro ya está suavizando el discurso, o sea que eso de entrar en las favelas y matar al que se ponga en medio para pillar delincuentes parece que va a quedar en nada, como el muro de Trump. Bueno, yo quiero resaltar que el ejemplo que has puesto de este rey que abusaba con los impuestos, eso ya es una prueba, que seguro que hay muchas más, de que esa teoría de Hobbes, de que la democracia tiende al despilfarro y la monarquía no, pues ya hay un caso y, como digo, habrá otros muchos que lo desmiente. Ese rey contra el que se rebeló supuestamente Robin Hood era el príncipe regente, abusaba de cobrar impuestos, ¿no? No, pero no era, claro, pero no era el rey. Hay un caso en que se ve que los reyes también abusan de cobrar. No, el tema es ese, que la metáfora es que como tenía poco tiempo, porque el rey estaba en las cruzadas, aprovechó. Ese es el tema, que al no ser permanente, al ser un príncipe regente significa que está ahí al cargo mientras está el rey fuera. Bueno, cuando el rey Sol también arruinó a la población a base de impuestos para pagarse sus caprichos. También. O sea, que esa teoría de Hobbes es fácil de desmentir, la verdad. También, yo lo que sé es que en aquella época se pagaba un diezmo y ahora pagas la mitad de tu sueldo. Yo lo que sé es que la monarquía... ¿Y cuánto pagaban con Luis XVI? Porque con Luis XVI es que arruinó al país para construir Versalles. Que sí, hoy lo ves y es una maravilla, pero eso costó la ruina de... Pero Raúl, en la evidencia empírica está que Egipto duró 3.000 años con una monarquía de derecho divino. Y duró 3.000 años y hizo algunas cositas interesantes también en esos 3.000 años. O sea que no... Ya, pero otros duraron mucho menos con el mismo derecho divino. Sí, también. Y eso es inaplicable hoy en día. Anda a hacerle creer a alguien que sos rey por mandato divino. Increíble. Eso no te lo cree nadie. Claro, lógico. Claro. Es que es como llamarte idiota, o sea. Exacto. Pero funcionó, ¿eh? Y funcionó 3.000 años y le dio a la humanidad 3.000 años de estabilidad.
Lo creamos o no. Hombre, ¿no? está claro que no todos se lo creían. De hecho, no creo que ni una mayoría se lo creyese realmente. No, pero les daba que estabilidad. Dios había puesto al rey. Era una convención también en gran parte. Exacto, y les daba una Es como estabilidad. la convención de ahora de que gobierna la mayoría. No, gobiernan políticos, ¿no? Exacto, pero les daba estabilidad, cosa que con la democracia es más difícil de conseguir. Es como que la democracia es más espiral, ¿no? Es como más acelerado, todo pasa más rápido. No existen. Sí, no, sí, una de las grandes ventajas Sí, de la monarquía suele ser la estabilidad, sí. Y es porque es una legitimidad basada en la tradición más que en el derecho divino, porque, claro, es más serio basarla en la tradición que en el derecho divino. Francisco está muy calladito. Ahora cualquier tuercebotas puede votar. Es que de verdad, suena cruel decirlo, puede sonar elitista o lo que quieras, pero yo conozco... Bueno, la mayor parte de la gente con la que trato no debería poder votar porque son terriblemente ignorantes, no tienen ni cultura económica, ni financiera, ni nada en absoluto, no saben de historia y es muy lamentable que todo el mundo pueda votar. O sea, es una tragedia, realmente. Hombre. La gente no es consciente de lo terrible que es. Pero igual, pero es una aberración. Pero igual tampoco son muchos conscientes de lo difícil que sería poner unas reglas para ver quién vota y quién no y qué votos valen más. ¿Cómo calculas eso? Ponte a calcularlo. Es el mismo problema que cuando se habla de la discriminación positiva o de la justicia social y esto. O sea, es que son unos cálculos completamente arbitrarios. O sea, ¿cómo mides qué valor tiene el voto de uno? Bueno, o sea, yo el tópico, por ejemplo... Los que viven a costa del Estado no deberían poder votar. O sea, todos los que reciben ayudas, que están parasitando a la sociedad, no deberían votar. Ese criterio ya es más objetivo. Ese sí que es más claro, objetivo. el voto selectivo. Pero es cuando muy bueno. el cliché de que es que el médico el ingeniero, el voto del médico del ingeniero vale más que el del taxista o del fontanero. Exacto. ¿Cómo es que la gente da por hecho que un médico o un ingeniero sabe más de política que el taxista o el fontanero? O sea que ¿hay alguna asignatura de política en la carrera de ingeniería o...? No, se supone, es un mito de que no, es que como es la gente que sabe, bueno, que sabrá pero, de Raúl, ingeniería, de medicina, de biología, de química, pero no tiene por qué saber de política, ni mucho menos. Puede ser un ignorante completo en esa materia. Pero sabe resolver problemas. Yo creo que es una convención normal, es una convención lógica al decir todos valen lo mismo, porque ponernos a medir cuáles valen más sería arbitrario, sería absurdo e impracticable. Eso sí, coincido, que sería muy difícil hoy en día, tan difícil como introducir la idea del reinato por mandato divino. Sería muy difícil hacer creer que podemos seleccionar a alguien y que no se te eche todo el mundo encima, ¿no? No solo eso, lo difícil es elegir un criterio que no sea arbitrario subjetivo, o sea, de ¿quién es el que decide qué votos valen y cuáles no? El menos arbitrario hoy valen más. ¿Quién lo decide? El menos ¿Es arbitrario el mismo hoy caso que con la libertad de expresión o con la discriminación positiva? No, me parece que lo más coherente, Raúl, sería el que paga impuestos. Ahí estoy totalmente de acuerdo con Claro, sí. No, ese criterio es objetivo, desde luego. El que vive del Estado, eso es un criterio objetivo. Exacto. O el que paga impuestos. Ahí no hay mística, ahí no hay mandato divino, ni sangre real, ni ninguna historia. El problema ahí es que todo el mundo paga impuestos, por lo menos en los sitios, no sé si hay algún país que no, pero en los sitios que hay IVA, que hay impuestos al consumo. No, hablamos de impuesto a la ganancia, hablamos de impuesto de impuesto como autónomo, de impuesto a lo que produces, no impuesto al impuesto secundario, no, obviamente el IVA no. El IVA es imposible, ¿no? Esa es la gente, digamos la gente que no vive del Estado, o sea, un funcionario público, por ejemplo, debería renunciar al voto, eso está clarísimo. Porque siempre va a votar. Exacto, es obvio por quién va a votar, ¿no? Porque le ofrecen seguir con el puesto. Y así igual, todo, salvo el que produce, el que tiene un trabajo, el que tiene una empresita, el que tiene, aunque sea un kiosco, el del maxi kiosco, ese puede votar. O sea, un empleado no podría votar. Un empleado público, obviamente no. Y un empleado autónomo, y privado sí, pero público no. Y un desempleado tampoco. Y si está percibiendo una ayuda, una subvención o lo que sea, tampoco debería poder votar, sea empresario o no. Percibes una subvención, no votas. Exacto. Sí, claro, cualquiera que viviera del Estado, sí, desde luego es que tiene un incentivo poderosísimo y en Andalucía además se ve mucho ese clientelismo. A mí me han contado incluso de gente que iba que no quería ir a un mitin de Podemos porque si les veía el alcalde del PSOE, pues ya no les tenía en cuenta ya no les contrataba o lo que fuera. Eso pasa en Galicia también, sí. Exacto.
Sí, no, es clientelismo político que se llama, ¿no? Yo te doy un puesto en Argentina, es tremendo. En Argentina casi hay pueblos enteros que votaban y trabajaban en el mismo municipio y votaban por el mismo intendente que estaba ahí porque era el que les daba el puesto. O sea, se mantiene el status quo de esa forma. El peronismo se mantuvo mucho de esa forma, es un buen ejemplo. En Andalucía debe haber unos cuantos pueblos que funcionan así. Sí, no, en Galicia, a ver, en Galicia va la gente, por ejemplo, pongamos una circunscripción de 200 personas, ¿no? De 200 votantes. Si estoy yo en la mesa y como se conocen todos, ¿sabes? O sea, tú no te hace falta hacer el recuento, ¿sabes? ¿Cuántos votos va a tener el PP? ¿Cuántos votos va a tener el PSOE? ¿Cuántos votos va a tener? O sea, ya no te hace falta ni hacer el recuento, porque ya se conocen todos, saben de qué partido eres y eso me lo dijo un amigo que estaba en una mesa electoral, en una no sé si era una aldea, si era un pueblo, bueno, en una circunscripción, o sea, su electoral solo había 200 y pico personas, una cosa así, y los conocía a todos. Entonces él decía, pues mira, el PP va a tener 100, el PSOE va a tener 50, el otro va a tener tal, lo clavó. O sea, ya sabía quién va, no hacía falta abrir la urna. No, y está claro que no es la mayoría la que, o sea, no vas a disminuir un número muy grande de votantes si haces solamente los que pagan impuestos, pero vas a quitar de en medio una clase de votante clave, ¿no? El votante que siempre vota a favor de agrandar el Estado. Ese lo quitas de en medio, directamente. Los parásitos. Exacto. Claro. Exacto. Es la idea de Haldin, ¿no? Que tenía un libro, no me acuerdo qué libro era, que decía que solo que los que vivían del Estado, o los indigentes o tal, no debían votar. Tampoco está muy claro quiénes viven del Estado. O sea, bueno, más o menos lo puedes tener, ahí se puede hacer una división. El problema que le veo es que, a ver, el problema sigue siendo el centrarse, por ejemplo, a corto plazo y tampoco te garantiza, porque cuánta gente hay rica que vota a partidos como Podemos o como tal, rica o de clase media o tal, que vota a esos partidos, y cuánta gente hay que a lo mejor está viviendo del Estado y no vota a esos partidos. O sea, eso no te asegura nada, y pues eso lo haces desde un punto de vista de que nosotros consideramos que el Estado grande es malo. Hombre, yo creo que eso ocurre al final. Que el Estado grande es bueno, o sea. Eso ocurre al final de la democracia, para mí. O sea, lo que ocurre al final de la democracia, o como final de la democracia, es ese, que se agranda tanto el Estado, con tanta dependencia, que la misma gente termina votando en contra del Estado. De hecho, decía Aristóteles que de la democracia se pasa naturalmente a la dictadura, igual que de la monarquía se pasa a la dictadura, de la república a la oligarquía y de la democracia a la demagogia. También se vuelve otra vez a la dictadura. O sea, es un ciclo eterno, ¿no? Digamos, que se repite y se repite. Aquí me parece, de acuerdo, sí. Claro. Es que lo del criterio para ver quién vota, claro, eso no lo puedes, no puedes crear ese criterio pensando en quién va a ganar, o sea, pensando en a quién van a votar esas personas. Tiene que ser por una cuestión de que piensas que quien está viviendo del Estado, pues no, pues claro, moralmente no, bueno, y que tiene incentivos perversos y tal. Pero claro, si lo haces pensando en que va a ganar uno o el otro, caes en lo de Margarita Nelken y la otra, o sea, que no voten las mujeres porque si votan las mujeres gana la derecha. O sea, eso es tener una cara muy dura. Ajá. Eso es tener una cara muy dura. Eso es lo que te digo yo, no te vale decir eso porque nosotros somos más tendentes al liberalismo y eso va a ser más liberal. Es que eso no es muy, es lo que dice Raúl, es en tu caso la justificación moral. Esta gente vive del Estado pero no por lo que vayan a votar. Claro, es que si no sería vamos. Lo que yo quería añadir es que ya decía Karl Marx, y es que últimamente le cito mucho y me jode, pero bueno, decía Karl Marx que los partidos políticos derivan en lobbies. Eso entramos un poco en eso, que es evidente que se repite con lo que he dicho antes, pero también hay que añadir que al final quien llega a dirigir un partido no suele ser por bueno, no suele ser por carisma o por honradez. O sea, ahí la política es lo que es, y siempre hay muchas intrigas, siempre hay muchos codazos, siempre llega el que tiene más incentivos y el que más ganas tiene de gobernar, porque una persona con derecho puede ganar mucho más siendo abogado que siendo político. O sea que o va el abogado malo o va el que quiere llegar a político para hacer tramas de corrupción, o porque es un megalómano, un sociópata y quiere tener el poder para hacer y deshacer. Claro, volvemos a la virtud del demagogo.
La política no me parece a mí que de ninguna de las maneras sea meritocrática. Exacto, es la virtud del demagogo. ¿Qué virtud tiene el demagogo? Es como qué virtud tiene el estafador, ¿no? Entramos en lo mismo. Un estafador, pues sí, puede ser admirable, pero es un estafador, ¿no? O sea, daña a un tercero. El político en sí daña a un tercero. Es que en realidad el gobierno en sí es un daño a un tercero, ¿no? Si nos vamos al concepto etimológico de gobernar, gobernar es reprimir algo o a alguien. Si no, no tendría sentido el gobierno. Pero eso es suponer que sin gobierno sería la situación ideal. Y dista mucho de ser evidente. Exacto. Ese es el problema, que está muy bien el anarquismo filosófico, pero que la realidad que tenemos hoy en día es muy distinta, ¿no? O sea, contra lo que nos enfrentamos desde el punto de vista ético es algo muy distinto. Hilando con lo de los partidos políticos que decía Miguel, había una crítica muy buena de Rousseau en el contrato social, porque bueno, yo cuando lo oí pensé que era justo lo que había opinado yo desde hace mucho tiempo, que básicamente venía a decir que al formarse los partidos, pues todo es igual y cada vez menos dimensión, porque tiene que haber esa conciencia de grupo, esa mentalidad tribal. Entonces, claro, por eso yo siempre digo que la democracia ideal para mí sería sin partidos políticos. O sea, el problema no es solo que estén financiados por el Estado, que por supuesto, el problema es la misma existencia de los partidos, porque eso favorece el sectarismo, el tribalismo. O sea, claro, si simplemente fueran individuos que proponen medidas y la gente se les une o no, pero ya el partido ya es una organización pues en sí tribal, y eso yo creo que es muy contraproducente, tiene muchos incentivos perversos. ¿Cómo organizas eso? O sea, un grupo de personas que proponen cosas, es que eso ya es... No, un individuo, o sea, individuos que hacen propuestas y los que se quieran unir a su equipo, bien, los que le quieran votar, bien, pero después de disolverse ese gobierno, pues cada uno por su lado. Los mismos individuos volverse a juntar y volver a proponer, o sea... Claro. O sea, no lo veo ninguna dificultad. O sea, simplemente, o sea, hay un tío o un grupo de tíos incluso, pero que no son un partido, que simplemente son, pues yo qué sé, unos tíos que han decidido hacer un programa político, lo proponen a título personal. O sea, no, porque claro, o sea, un partido no es solo un grupo de personas, o sea, es un grupo de personas con ya una tradición que se remonta, que ya van heredando los cargos, va sucediéndose. Sin embargo, esto sería, pues, grupos que se forman coyunturalmente para un gobierno, si la gente les vota, y eso, cuando acabe ese gobierno, pues eso, cada uno por su lado. Pero volviendo al tema ya para terminar, yo estoy viendo que es lo que está ocurriendo. La tendencia ahora es hacia eso, es a volver hacia un orden más estricto que al que nos ha llevado todas las democracias que vemos, ¿no? El deseo de la mayoría, digamos. Posible. Sí, desde luego la democracia no es el fin de la historia, ¿no? Para terminar, Miguel, ¿con qué querrías concluir? A modo de cierre, yo quisiera decir que se tiende a equiparar libertad con democracia cuando no son palabras sinónimas, sino que incluso podríamos decir que son antagónicas, porque al final lo que la gente quiere es tener poder de decisión sobre sus propias vidas, cuando en realidad la democracia sería tener un poder de decisión sobre el destino del país, sobre el colectivo. Entonces la democracia lo que estaría haciendo es que sea el colectivo el que se entrometa en el ámbito individual. Y esto hablando de un modelo democrático, vamos a decir, asambleario. Porque en la actualidad la democracia ni siquiera es eso. La democracia es delegar tus decisiones, tu opinión, tus derechos, tus libertades en unos representantes que son los que llevan a cabo las decisiones luego, y que muchas veces no son reflejo de la voluntad popular, sino todo lo contrario. También quiero decir que en el caso de España ni siquiera sería democracia, porque no hay separación de poderes, porque el Consejo General del Poder Judicial es elegido por el Legislativo y el Ejecutivo, o sea, por Congreso, Senado y por el Gobierno, y a su vez el Tribunal Supremo es elegido por el Consejo General del Poder Judicial, Congreso, Senado y Gobierno. O sea que al final hay una intromisión bestial del Legislativo sobre el Ejecutivo y del Legislativo y del Ejecutivo sobre el Judicial.
Entonces, al final, podemos decir que es una partitocracia donde el individuo es todavía más ninguneado, porque al final, en democracia, lo que estás haciendo es que tu opinión sea una gota más en un inmenso estanque, con lo cual al final poco o nada decides, y en este modelo de partitocracia menos aún, porque aquí ya directamente tu opinión no va a ningún lado. Entonces yo creo que democracia es antagónico a libertad y que debe de ser cada individuo el que se responsabilice sobre sí mismo y el que tome sus decisiones. Todo esto dentro de un marco, no quiero decir jurídico legal, sino un marco de convivencia, una serie de normas comunitarias para que los enfermos sociales, véase sociópatas, ladrones, violadores, etcétera, no campen a sus anchas impunemente, pero que tampoco las decisiones que afectan a cada persona sean impuestas por el colectivo. Y tampoco creo yo que sea bueno porque, como digo, siempre va a triunfar la demagogia, siempre el que más ofrezca va a ser el que más poder va a recibir delegado por parte de los votantes mediante sufragio, y al final esto lo que consigue es que triunfe la mediocridad, que la meritocracia sea totalmente desincentivada y que la gente que tiende a buscar estabilidad vaya a regímenes garantistas que destruyen totalmente la libertad, imponen una suerte de igualdad entre comillas y malentendida, y que el individuo no pueda llevar las riendas de su vida, lo cual me parece a mí muy preocupante porque evidentemente aunque uno asume más riesgos cuando se responsabiliza de sí mismo, es su responsabilidad y es su consecuencia. No se puede socializar los errores que uno comete en toda la comunidad, ni tampoco los aciertos, porque en este modelo al final, si te va bien, te quitan parte de ese beneficio para repartirlo con todos. Entonces, tampoco pienso yo que todas las opiniones sean igual de válidas. Hay politólogos, hay economistas, hay gente muy cualificada que sabe lo que conviene, y hay otras personas que no entienden, y al final la opinión de uno y de otro vale exactamente lo mismo. Esto me parece injusto y temerario y peligroso. Poco más que decir, esa es mi opinión de la democracia, más bien desfavorable. Como punto favorable, así por decir algo, pues hasta cierto punto garantiza la paz social, porque la gente se cree que es importante, que su opinión cuenta para algo, aunque luego en la práctica no sea así, y eso hace que haya menos riesgo de revolución o de reacción, claro, como efecto colateral. Raúl, equidistante. Bueno, pues yo para concluir diría que aunque hay que distinguir distintos tipos de democracia, como ya dije, sí parece haber ciertas inercias que son comunes a todas ellas, como la demagogia, la demonización del adversario y otras estrategias comunes en la competición electoral que, claro, pueden conducir a enrarecer el ambiente sin necesidad. Si bien es importante recordar, como también dije antes, que otros sistemas de gobierno no están exentos de caer en estas inercias, aunque en un principio las incentiven menos. También tiene enorme importancia la cuestión referente a las condiciones necesarias para que funcione la democracia. Eso que llaman cultura democrática y valores democráticos tienen que ver sobre todo con la comprensión de la igualdad ante la ley, cosa que hoy se pone en cuestión en nombre de los grupos oprimidos, entre comillas, así como de la comprensión de la separación de poderes y la libertad de expresión, cosas que particularmente en España están poco arraigadas al parecer. Porque claro, otra pregunta obligada es la de si puede aplicarse la democracia en cualquier país. Parece obvio que no. Pero, claro, ¿cuáles serían entonces las condiciones necesarias, aparte de las ya descritas? Quizá una amplia clase media, estabilidad económica y social, un consenso de mínimos. Y por último, otra pregunta no menos importante es si se puede perder esa llamada cultura democrática y que la sociedad involucione de tal manera que el sistema se vuelva cada vez más disfuncional, como ocurre hoy en España. Pero no es el único país con ese problema. Incluso la nación donde probablemente está más arraigada esa cultura democrática, Estados Unidos, está permitiendo que se extiendan ideas contrarias a los principios de la democracia liberal y, por si fuera poco, está exportándolos al resto de Occidente.
Estos nuevos identitarismos están en boga, esta celebración de la mentalidad tribal y esta entronización de la subjetividad, es el caldo de cultivo del totalitarismo o del caos absoluto. La democracia y el liberalismo perecerán si estas corrientes regresivas, que hablan en nombre del progreso, paradójicamente, siguen avanzando. Y con eso yo concluiría. Francisco, ¿tu conclusión? Bueno, pues mi conclusión final es que la democracia es un Dios que falló, como diría Hope. Sobre todo tiene dos grandes problemas. Por su propia definición, la democracia está centrada en el corto plazo y además el gobernante es un mero cuidador temporal de la misma. Justo lo contrario sucede en las monarquías, ¿no? Si le comparamos la democracia con las monarquías. En las monarquías está centrado en el largo plazo y además el rey lo ve como una propiedad privada, algo que puede legar. Por lo tanto, lo cuida mucho mejor y mira por él a largo plazo. O sea, vemos cómo están relacionados ambos conceptos, largo plazo y propiedad privada. En estos casos. Si lo comparamos con dictaduras civiles, a una dictadura civil, o sea, la democracia es superior siempre a una dictadura civil de tipo comunista, porque además de dar por el sistema económico mismo, además de darse el problema de la falta de respeto a los derechos humanos, se da el problema del mismo sistema económico. En las democracias suele ser un sistema socialdemócrata, capitalista, con un cierto capitalismo. Sin embargo, un dictadura comunista evidentemente no lo es un sistema de socialismo real. Por lo tanto, a eso son inferiores. Si lo comparamos con una dictadura de tipo capitalista, depende. Ahí sería superior en que está a largo plazo, en que está centrada a largo plazo, pero sería inferior en el tema de los derechos humanos. Son sistemas peligrosos porque son gobiernos muy, muy poderosos. Y tanto la democracia como las dictaduras son sistemas donde es muy importante la demagogia, es muy importante tener al pueblo, digamos, convencido. Sin embargo, en las monarquías esto no se da tanto. Por lo tanto, si lo comparamos con las monarquías, las democracias salen perdiendo. Si lo comparamos con las dictaduras comunistas, salen ganando. Si lo comparamos con las dictaduras de tipo capitalista, dependería como fuera, pero en principio es más peligroso. En principio es preferible la democracia a una dictadura. Y esa es mi conclusión. A una dictadura civil, digamos. Bueno, ya para concluir, hacerla breve, decir simplemente que la democracia no es Dios, no es perfecto, es un sistema político que está ahí, como podía estar cualquier otro, y que esperemos que sea capaz de darnos la estabilidad que como sociedad requerimos, más dadas las circunstancias tan caóticas de este mundo en que vivimos, donde estamos bombardeados de cosas nuevas y de ideas nuevas y de contradicciones y de luchas en las redes sociales y demás. Por eso, lo mejor en este caso es no pensar que la democracia es la gran solución, pero buscar dentro de posibilidades que nos da sacar el mejor partido. Gracias por escucharnos, no olviden de suscribirse y darle like. Adiós.